Querido Gonzalo, toda película es un sueño. Estas no son palabras mías, son palabras tuyas, y es evidente porque refleja a la perfección lo que significa una película como AOM. De AOM podríamos decir muchas cosas, que es una película que iba a haber interpretado Orson Welles, que además fue proyectada en San Sebastián cuando el presidente era Fritz Lang, y de hecho dice Gonzalo Suárez siempre con sorna que Fritz Lang, al ver una película así, hubiera preferido cambiarse el parche de ojo para no verla con ninguno de los dos. Y es cierto que es una película muy demandante, es todo un desafío que implica una nueva mirada, tal y como lo interpretó Sam Peckinpah, director que estaba en la proyección y que además se quedó no solo enamorado del genio de Gonzalo, sino también de su película. Se llevó al director asturiano a Hollywood para trabajar con él, y a partir de entonces comenzaron una espléndida amistad que también derivó en que Gonzalo le regalara la piedra sonriente de la película AOM, que él inmediatamente tiró al mar, y que posteriormente, años después, el mar devolvería a Gonzalo Suárez con otra visión, con ya otra facción, pero sin ninguna duda con el mismo mensaje. Vaya, ¿qué veo? Constantino me oye, me obedece. ¿Será verdad que me has entendido? Vamos a ver. Guiña un ojo, Constantino. Qué talento tiene Gonzalo Suárez para hacer surrealismo, porque realmente AOM es una película onírica, representa mucho ese mundo extraño y totalmente onírico de Gonzalo Suárez, con incluso personas cuya alma sale de su cuerpo y se meten dentro de una muñeca. Pero lo más importante es que además no solamente realizó AOM, sino que décadas después, en 2006, realizó El genio tranquilo, que es la versión especular de AOM. Es una película en la que se ahonda en el rodaje, en el modo en que se llevó a cabo, cómo se realizó, y también qué sentido semántico y metafórico tiene una película como AOM en su momento, y también hoy en día, que sigue mostrando esas lecciones de vida y esas lecciones increíbles de cine. Así que efectivamente el cine es siempre un sueño, y solamente podemos estar agradecidos a Gonzalo Suárez porque siempre nos permite soñar.